Jesús porque, bueno, es un profesor que suele conducir proyectos que tienen también una parte hardware y a mí pues me suele gustar terminar con algo tangible. Digamos que soy un ingeniero de esos a los que le gusta hacer cosas, entonces cosas construir prefiero. Y bueno, bien, estos son los componentes principales del sistema de control de acceso. Básicamente tenemos un smartphone, un teléfono del que dispone todo el mundo, dos módulos inalámbricos, uno que trabaja con Bluetooth, el mismo estándar que tiene el teléfono, y otro que trabaja con el estándar de radio Zigbee. A continuación una cerradura electrónica, pues como la de los portales, de este tipo, y una electrónica que se aloja en la puerta, de este tipo. Luego la paso. Y bueno, finalmente tenemos un ordenador central que haría las veces de controlador principal de todo el sistema. Esta sería una especie de esquema general de cómo se estructura. Usuario con su teléfono, ordenador central, con un programa que controla los permisos y las puertas, cada una con sus dos modulitos de radio y la electrónica alojada en cada una de ellas. ¿Cómo funcionaría? Pues sería la dinámica un poco del sistema. Nuestro usuario llega con el teléfono, por ejemplo, en el bolsillo, apagado, sin prestar atención, y es lo que realmente constituye la llave, la entrada al sistema, ¿no? El teléfono se empezaría a comunicar con la puerta utilizando el protocolo Bluetooth y la puerta utilizando los paquetitos RSSI que dan idea de la potencia de la señal con la que está llegando. Tiene idea de la proximidad de la puerta, además de eso, de la proximidad del teléfono, perdón, y de la persona portante. Además de eso, se identifica, le dice, soy Pepito Gómez, y le proporciona un código de acceso que es el PIN, realmente. Una vez el usuario se acercara lo suficientemente a la puerta, con cierta proximidad, al agarrar el pomo, la electrónica, lo detectaría mediante un sensor táctil, de control táctil, y permitiría el paso y se vería pues, como cuando nos abren un portal. ¿Cómo gestionaremos un poco los permisos de todo el sistema? Pues utilizando, como he dicho antes, el ordenador principal, que estaría en consejería, estaría en la garita de entrada de un hotel, estaría donde fuera. Y a través de un programa del cual veremos algunas capturas, después pues gestionaremos todos los permisos. Un poquito los esquemas de comunicación. Teléfono con el Bluetooth cada puerta. Ordenador central con Zigbee. Bien, ¿por qué utilizamos dos tipos de estándares distintos? Bueno, Zigbee nos proporciona la capacidad para crear redes muy grandes, por encima de 64.000 nodos. Eso quiere decir que podemos controlar edificios enormes. Y otra característica importante de Zigbee es que cada uno de los nodos del Zigbee consiste o puede actuar como rutador. Eso le da la capacidad al sistema de poder comunicarse con puertas muy lejanas utilizando poca potencia en cada módulo. El Bluetooth, ¿por qué para el teléfono? Porque está en todos los teléfonos. Y básicamente cuando llega un usuario nuevo no tiene que adquirir nada. Nada más que bajar una aplicación del Play Store, que es la que controla el Bluetooth y la que se comunica con la puerta. Con lo cual, sencillo para incorporar nuevos usuarios. Pues las ventajas del sistema ya se vienen un poco escuchando en toda mi explicación. Básicamente es transparente al usuario. Le quitas el tema de tener que llevar una llave en el llavero, sacar las llaves. Si quieres, por ejemplo, cambiar los permisos a la gente que puede entrar a tu casa, a la gente que puede entrar a tu laboratorio, lo actualizas desde el sistema, desde el ordenador central, y los usuarios que quieran acceso introducirían una contraseña que tú tienes que proporcionar de viva voz, digamos, pasarte por consejería para que te den la nueva contraseña de acceso al laboratorio B13, por ejemplo. De tal manera que se convierte en una acción transparente para el usuario. Con esto, por ejemplo, pues encontramos que podemos actualizar la seguridad del edificio cada poquito. Por supuesto, como tenemos un registro, o como tenemos un sistema registrando los accesos a tal laboratorio o tal estancia, pues podemos disponer de informes de la actividad que ha habido en él. Y también, como en la electrónica tenemos un procesador de uso general, pues ahora mismo solo podemos registrar la temperatura, porque tanto en el módulo Zigbee como en el microcontrolador se dispone de sensores de temperatura integrados. Pero podríamos poner, por ejemplo, un sensor de higrometría y ver la humedad del ambiente. O podríamos ver, no sé, un final de carrera de la puerta para ver si está abierta o cerrada. Muy versátil. Ahora voy a entrar a explicar un poquito en detalle los componentes hardware y software del sistema. En cuanto a los módulos de radio, son dos. Aquí tenemos una fotografía y si queréis, vamos a comentar esto, os puedo dejar esto por aquí, las cerquitas, para que lo echéis un ojo. Entonces, bueno, comenzando con el módulo de radio Zigbee, que es un módulo de uso general, está marcado
por la CE, de manera que luego, si por ejemplo quisiéramos homologar el sistema completo, lo tendríamos un poquito más fácil. Es un módulo muy extendido, la comunidad que se genera, por ejemplo, la que existe en Internet es muy amplia, el manual está muy bien hecho, con lo cual la curva de aprendizaje es que tiene muy poca pendiente, se trata muy poquito manejar, se maneja utilizando comandos AT y está comunicado con el microcontrolador a través de una WART. Así que, bueno, la verdad es que es un módulo muy sencillo de utilizar. No ocurre lo mismo, tengo que decirlo, con el módulo Bluetooth. Es un módulo un poquito más limitado, un poquito más humilde. Lo compré por el Express, está producido en China y está producido alrededor de un procesador de Texas Instruments que es el CC2540. Es un microcontrolador con un núcleo 8051 y la electrónica para la radio integrada en el propio encapsulado. Y al final Texas Instruments te proporciona el stack, te proporciona el firmware que tú luego puedes customizar si quieres para habilitar, por ejemplo, una conexión, dos conexiones, tal velocidad, lo que sea. La empresa Dorky, que es la que ha producido ese integrado, lo ha customizado para darle una funcionalidad mínima, que es suficiente para este sistema, pero que se podría afinar bastante más. Vale. El microcontrolador que se eligió fue este, Texas Instruments MSP430. He trabajado con ellos bastante tiempo y también tengo que decir que eso fue un aspecto importante a la hora de equipos. Alimentación en un rango normal, frecuencia de reajustes de 30 Hz, tiene varias configuraciones, un oscilador interno, un par de watts importantes para poderse comunicar con los modulitos, no tener que hacer una watt software, nada, es algo que funciona muy sencillo y bien. El módulo de tiempo real es importante para mantener la hora en las puertas independientemente de la red y demás, y de esa manera pues, poder controlar con un poquito de detalle cuando se sale. Y las capacidades de memoria permiten programas muy grandes, no estamos utilizando nada prácticamente, no llega al 5% y tiene bastante RAM, ¿verdad? Una cosita que se me ha olvidado. Lo he programado en C y utilizando el entorno de desarrollo Composer Studio. Lo proporciona Texas Instruments. Es gratuito, no tiene limitación de código, está muy bien, la verdad. Bien, entrando un poco ya con el hardware en sí mismo, pues utilicé, este es el esquema eléctrico, y utilicé una herramienta CAD que se llama Eagle. La llevo trabajando con ella bastante tiempo y bueno, digamos que es sencilla de manejar. Quería comentar algunas cosas en concreto. De este esquema, que es bastante sencillo, tenemos un microcontrolador por una parte, alimentación arriba a la derecha, el control del módulo está por aquí, módulo Bluetooth y módulo Zigbee. Abajo a la izquierda tenemos unos cálculos, voy a realizar los cálculos de la disipación de potencia, la disipación térmica del regulador lineal, que al final es una serie de cálculos que bueno, está bien tener en cuenta porque si haces trabajar a mucha temperatura electrónica, digamos que la durabilidad disminuye mucho. Bien, un poco, tanto utilizando las hojas de características como algunas mediciones, pues se estimó que la corriente máxima, trabajando al régimen máximo con los módulos, emitiendo continuamente, con el relé siendo continuamente estimulado y demás, pues puede llegar a los 150.000 amperios. Aún así, he doblado la estimación para considerar 300.000 amperios de corriente máxima de funcionamiento. Teniendo en cuenta que utilizamos un adaptador de red para bajar de 230 a 12, pues del chip. Pues nos caen 8,7 voltios en el regulador lineal. Y con esa corriente, al final, la disipación de potencia que tiene que haber en el regulador son 2,61 vatios. Teniendo en cuenta las características del encapsulado, que es el típico 7805, pero baja a 3,3 voltios en vez de 5, pues encontramos que tiene una resistencia de temperatura desde la unión hasta el encapsulado por detrás, la parte metálica, de 3,2 centígrados por vatio, y una estimación que encontré en el Application Note de Texas Instruments del que saqué estos cálculos, da más o menos unos 20 grados centígrados por vatio de impedancia térmica para una placa de fibra de vidrio. Con eso, y teniendo en cuenta la temperatura ambiente máxima, pues encontramos que disipando en placa, en fibra de vidrio, necesitaríamos 55 centímetros cuadrados. Es mucho manejo. Pero la verdad, la estimación de corriente está muy por encima de lo normal y la verdad es que haciéndolo trabajar en condiciones variadas no se ha llegado ni a poner tibio el regulador. De tal manera, bueno, de cualquier forma, quizá sería un poco más inteligente utilizar un pequeño radiador, una chapita de aluminio, que para eso está encapsulado de esa manera más agujereado, y necesitaríamos menos área porque la conductividad del aluminio también es mejor que la de la fibra de vidrio.
Bien. Voy a pasar ahora a explicar los elementos del software. Este es el programa que corre en el PC, el llamado gestor de accesos. Es desde el cual le daríamos permiso a los usuarios, actualizaremos la contraseña de esta puerta, nos enteraríamos de cuándo se han abierto, podríamos obtener informes, dar de alta puertas, de alta usuarios, etc, etc, etc. Y de momento, faltan muchas funcionalidades, pero de momento podemos obtener información de las puertas y un log de cuál es el funcionamiento, básicamente de la comunicación con las puertas. Estos logs y esta información son reales de esa placa que hay. Es un programa que he programado en C++, utilizando el entorno de desarrollo integrado Qt Creator. Es gratuito también y bueno, la verdad es que es muy potente. Tiene librerías de todos los tipos. Por ejemplo, encontré una muy rápidamente para manejar el puerto serie del PC, QSerialPort se llama, y creo que está por ahí reseñada de hecho. Y bueno, sencillo, la verdad es que es un desarrollo sin problemas. A la hora de diseñar este software, comencé haciéndolo a través del proceso unificado de desarrollo de software. Y llegué hasta, bueno, produje primero el documento de visión del sistema, el catálogo de requisitos, y luego terminé con el diccionario, con el glosario. La verdad es que han sido documentos importantes a la hora de identificar las necesidades y a la hora, por ejemplo, de darle los miembros y los métodos necesarios a cada objetito y demás. Es interesante porque te ayuda a modelar en tu cabeza, sobre todo, cuáles son las necesidades del sistema. Un poquito ampliando el cuadro de la esquina superior derecha, tenemos varias maneras de personalizar dónde están las puertas en este edificio, en esta planta. Le podemos dar un nombre si queremos. Y donde figura la llave digital, esto es la contraseña que tendría la puerta para entrar. A modo de, si lo cambio ahí, al usuario le voy a tener que dar de nuevo el código para que pueda entrar por la puerta. El usuario en la aplicación tendría que introducir ese código y podría entrar. Aquí tenemos una ampliación del log y básicamente lo que estamos viendo es la hora a la que se envió el comando que se le está enviando, el comando AT, que se le está enviando al módulo civil y las respuestas. Algunos tienen respuestas, otros no, claro. Por ejemplo, aquí tenemos una captura de una nueva llave, new key, bla, 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 bla. Ok, information update. Esta respuesta es de la placa que está ahí. Esa respuesta es de la puerta. Bien, ahora pasamos por la aplicación de Android. La aplicación está programada en Java, en Android Studio, también un entorno de desarrollo gratuito, muy potente, muy bien de herramientas, muy bien de librerías y demás. Por ejemplo, a la hora de representar gráficamente esto que está por aquí, y ahora explicaré qué es, no tengo ningún problema de encontrar. Se representa utilizando una librería que se llama GraphView, y la verdad es que es súper sencilla de utilizar. Esta aplicación básicamente escanea el entorno, encuentra las puertas y cuando está lo suficientemente cerca, promediando y demás, también se han hecho varios estudios, varias capturas de datos para ver cómo se comportaban los teléfonos móviles y esa electrónica a la hora de estar más o menos cerca, con objetos de por medio y demás, pues solicita una conexión a la puerta. Esto que tenemos por aquí es el valor en concreto del RSSI y aquí tenemos la gráfica con cierta historia, digamos, de cómo ha ido variando la RSSI. Un poquito más arriba tenemos la MAC y el nombre que se anuncia en el dispositivo. Bien, este sería pues, un poquito para la ampliación, para que sea un poquito más en detalle. Perdón, me falta por explicar la segunda parte. Una vez nos hemos aproximado suficiente a la puerta, la aplicación entra en esta nueva actividad que básicamente nos enseña cuáles son las características y servicios de nuestro dispositivo y tenemos la posibilidad de actualizar la contraseña. Si por ejemplo hay cosas que hubieran cambiado y hubieran puesto un código nuevo, aquí habría que introducirlo y actualizar. De manera que nuestro teléfono se identificaría con ese nuevo código cuando se aproxima a la puerta. Una vez están analizados ya todos los elementos que lo componen físicamente, pues entro un poco a justificar por qué o no esto es interesante de vender o por qué o no es un proyecto industrialmente interesante. Bueno, he hecho un par de consideraciones. ¿Cuánto costaría un ingeniero trabajando en su casa como autónomo? ¿Cuánto costaría un ingeniero en una empresa? En función de una u otra, nos salen los costes, hay una carga fiscal, dependiendo de cuánto autónomos y demás. Y he considerado el tiempo para desarrollarlo de 3 meses con una jornada normal de 8 horas. 480 a 20 días al mes. 180 horas, 20 días al mes. El coste del material total para producir esa placa, pero hay que decir como por ejemplo que yo tengo 10 placas, se produjeron 10 PCBs,
la cantidad de componentes que hay que pedir, digamos, RSS muchas veces está limitado, no puedes pedir uno, pedir 100. Con lo cual, esos 166 euros ya daría para producir bastantes más que uno. El coste total para el primer prototipo, ese, sería 4.900, 5.300, dependiendo de si estamos trabajando como ingeniero autónomo o por cuenta ajena, y abajo se plantea una tabla de amortizaciones. Vemos que solo a partir de las 1.000 aproximadamente empezamos a obtener un poco de beneficio. Imaginemos que estamos trabajando como ingenieros, pues 15.000 euros al año tampoco es una bestialidad, con lo cual eso sería lo interesante. ¿Qué ocurre? Pues que puertas en España hay muchas, así que 1.000 unidades hablando de una eléctrica por cada puerta no es demasiado, ni descabellada. Entonces, la verdad es que mercado existe para vender este producto. El precio al que podemos obtener cada unidad por encima de 10.000 llega a 22 euros. Se podría reducir probablemente más, están sin estimaciones y por la experiencia que tengo en algunas empresas y tal, sé que los porcentajes de descuento cuando pides grandes volúmenes llegan a ser muy altos. Así que se podría probablemente reducir más. Creo que sí que es un proyecto rentable, podría ser interesante venderlo, y aunque ahora mismo no está perfectamente afinado, no está completamente dispuesto a entrar al mercado, por supuesto, pues con un poco más de trabajo sí que podría llegar a ser un producto interesante. Así que bueno, con esto doy más o menos por finalizada la charla. Gracias. Si tenéis alguna pregunta o... Sí, comenzamos con el turno de preguntas. María. Bueno, sí, no, yo lo primero como felicitarte por el trabajo que has realizado, la presentación la verdad que ha sido muy amena, gracias. Y sí que quería hacerte un par de preguntas, quizás no cuestiones más técnicas, pues si nos podrán preguntar más cosas, pero yo tengo más preguntas, más curiosidades en plan de, bueno, sobre todo aquí también cuando he leído un poco la memoria, he visto que has hecho una serie de pruebas con el teléfono. Sí. Me da la sensación de que las pruebas, aunque luego las has comentado un poco por encima, las has hecho con el teléfono así limpio y demás, pero ¿qué problemas había si al final llevas el teléfono pues, en el bolsillo o en el bolso, con llaves, con no sé qué, problemas de interferencias? Y ¿lo has testeado? La verdad, sí que está testeado con objetos de por medio, aproximándote con el teléfono metido en el bolsillo y demás, pero las pruebas, ¿qué ocurre? Es difícil inferir una norma general. ¿Por qué? Pues porque la electrónica de cada teléfono es distinta. Puedes tener una sensibilidad distinta en cada antena. Aún así, probando con varios teléfonos, esta misma mañana, por ejemplo, probando con el de mi padre, la verdad es que el algoritmo que existe promediado y el nivel en el cual al final el teléfono se empieza a conectar con la puerta es bastante útil. Y lo que se quiere realmente diferenciar es que si estás a 5 metros y dado la vuelta al laboratorio, no puede entrar alguien que no tenga permiso para hacerlo. En ese sentido, creo que sí que se ha logrado más o menos sacarle partido a lo del RSSI. Por otra parte, en la memoria no están todos los estudios que se hicieron. Hay algunos que, aunque tengo los datos y la gráfica del bar, pues no llegué a incluirlos. Vale, otra cuestión. Luego, en cuanto a seguridad, problemas de seguridad, sí. Varios. Sí. Sí. Varios que se me puedan ocurrir y bueno, que después habría que afinar, claro. Para empezar, los dos protocolos, tanto Bluetooth como Zigbee, trabajan con bastante seguridad en las capas que tienen y demás. Pero uno de los problemillas de seguridad que se identificaron primeramente es que por la configuración del Bluetooth, maestro esclavo, esclavo maestro y tal, no es igual que el Bluetooth estándar. En este caso, la puerta se encuentra configurada como un dispositivo, como un anuncio, digamos, en el Bluetooth. Entonces, proporciona sus servicios, sus características, etc. Y como tal, es una esclava. Y cuando el teléfono, que es el módulo central, es la red central, se quiere conectar, lo puede hacer, independientemente de que no tenga el código. ¿Cómo se sortea un poco? ¿Cómo se lucha contra eso? Porque al final, por ejemplo, podrías hacer un pequeño ataque, como cuando simplemente tiras los servicios de una página actualizando muchas veces. Pues si hasta los 5 segundos no proporciona una clave válida, que la puerta sepa que tiene acceso, te echa, te desconecta. Y se queda con quien se ha conectado. Con lo cual, eso es una de las maneras en las que se ha... Otros programas, por ejemplo, pues... no se me ocurre nada más. Si se te ocurre alguno, lo podemos... Nada, no, y simplemente también preguntarte, porque sí que has dicho que obviamente es una versión que no está preparada
que hay que introducir mejoras, entiendo que unas van en ese sentido. ¿Qué es lo que le falta? Le falta robustez, sin lugar a dudas. De momento, ahora cuando hagamos la demostración, veremos si sale todo bien, pero a veces, todavía por ejemplo, en el firmware de esa placa, la manera de tratar las cadenas de datos que te llegan al final, a veces entra en alguna condición en las que es raro. Por ejemplo, ¿cómo está hecho? Hay dos búferes de 100 bytes cada uno para almacenar lo que me está llegando por una UART y por otra. Esos búferes se vacían según qué condiciones. Se podrían mejorar. Por ejemplo, una de las condiciones es cuando te pasas de 100 bytes, lo borras. Y si estás a la mitad de la identificación de la cadena, bien. Otras, por ejemplo, no está homologado. Para vender esto hay que homologarlo. De ahí que lo de utilizar módulos de radio marcados sea interesante, que es menos trabajo. La electrónica se puede afinar, no hay más que verla. Es una pedazo de electrónica así para alojar 3 o 4 cositas, nada. Y luego pues algunas modificaciones que habría que hacer en la placa, que, por ejemplo, 3 taladros para fijarlo, se me olvidaron. Taladrar en casa no hay problema, queda bien. Pero tal, los MOSFETs, si os fijáis, están cableados, porque el footprint que lleva en la top tiene el footprint que debería ir a la top, utilicé el de la bottom y no hay manera de darle una vuelta al transistor. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. Vale. Son cosas que con un poco más de trabajo no es una imposibilidad técnica, que digamos, el proyecto hace aguas. Vale, bueno, Creo que se podría. en cualquier caso